hemos invitado precisamente a un médico de familia, a Fernando Fabiani, que tiene décadas de experiencia, porque en todos estos años trabajando con los pacientes se ha dado cuenta de una realidad. Cada vez estamos más hipervigilantes con los síntomas y cada vez estamos más obsesionados con nuestra salud. Entonces, todas sus reflexiones sobre el tema las ha condensado en un libro que se titula La salud enferma, que ha publicado Aguilar. Fernando Fabiani, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, Mara. Fernando, ¿desde cuándo notas tú que estamos obsesionados con la salud? O sea, ¿esto es un mal del siglo XXI? Hombre, sin duda es un mal del siglo XXI, y no solo te diría del siglo XXI, sino también de las sociedades más avanzadas. Es curioso, pero hay datos que demuestran que los lugares del planeta en el que los niveles, digamos, de salud son mejores, de manera objetiva, peor es a veces la autopercepción de salud que tenemos, es decir, que nos llenamos de un montón de preocupaciones acerca de nuestra salud que muchas veces lo que hacen es alejarnos de ella. ¿Y a qué lo achacas, doctor? O sea, ¿es a los mensajes que llegan de esta sociedad, como dices? ¿Es a las redes sociales? ¿Es a la publicidad? ¿Es a la idealización de estar siempre perfectos? ¿A qué lo achacas tú? Yo diría que es una mezcla de las dos cosas que has comentado, ¿no? Una de ellas es que nuestra sociedad ha idealizado el concepto de salud, ¿no? Y cuando realmente creemos que salud es un estado absoluto de bienestar, sin la mínima molestia, sin el mínimo malestar, sin la mínima inquietud, sin el mínimo picor, Mara, cuando al final pensamos que la salud es algo tan absoluto, inevitablemente nos sentimos frustrados y nos sentimos que no la tenemos, porque esos sentimientos absolutos de salud son algo muy pasajero. Pero la segunda parte es que la sociedad en la que vivimos ha comprobado, y probablemente por el punto más capitalista o más comercial de nuestra sociedad, que al final el miedo a la enfermedad vende. Y al final, detrás muchas veces de distintas situaciones que nos influyen y nos hacen sentirnos enfermos, por supuesto viene la otra parte en forma de solución rápida, y la solución rápida puede ser un complejo vitamínico, puede ser hacerte un seguro privado de salud, puede ser hacerte muchas pruebas o comprar ese alimento que en etiquetas en el supermercado promete que te va a hacer, por ejemplo, subir las defensas. Hay una parte interesantísima del libro, primero el título, te felicito por el título, La salud enferma. Sí, y además creo que la salud enferma, ahí enferma juega como verbo y también juega como adjetivo, porque este sentimiento de salud nos enferma y por lo tanto juega como verbo, pero también es que este concepto de salud está enfermo en sí mismo, ¿no? Yo creo que al final, cuando perseguimos de manera obsesiva la salud, lo que hacemos es alejarnos de ella. Y es muy importante encontrar ese equilibrio de disfrutar de la vida y de hacer las cosas que son realmente importantes. Si es que al final buscar la salud es algo tan sencillo como comer mejor, y hablamos de más vegetales, más legumbres, más frutos secos, hablamos de hacer ejercicio y hablamos de evitar los tóxicos, fundamentalmente alcohol y tabaco, alcohol y tabaco, que son los más generalizados. Claro. Sí. Esa es la base de la salud, de Mara. Luego, Sí. Es tan fácil decirlo, doctor, pero luego la cervecita, que no pasa nada por una. Pero, en fin, ya sabemos, ¿no? Que es facilísimo decirlo y luego es difícil cumplir. Quiero salir a andar todos los días, pero al final hoy me da pereza. Bueno, te decía que me ha encantado, el título, ese doble sentido, y luego que el libro tranquiliza. Por ejemplo, tú dices que normalmente los adultos tenemos una media de 4 síntomas al día, que no significa que estemos enfermos. Bueno, es que muchas veces no son síntomas, quiero decir, son señales de que tu cuerpo está vivo. Por ejemplo, ¿cuáles dices? Yo me levanto, por ejemplo, hoy y digo, me tira un poco la espalda. A ver, párate un momento. Me tira un poco la espalda. A ver, ¿qué hiciste ayer? No, estuve toda la tarde en el sofá viendo series. Bueno, pues es normal que la espalda te tire. La espalda se está quejando y te está diciendo, oye, levántate, muévete. Es decir, que hay veces que nuestro cuerpo nos manda pequeñas señales. Oye, me he levantado que me molesta un poco la garganta. Claro. Te acostaste ya a las 2 de la mañana hablando fuerte, además estuviste fumando. Pues es normal que te moleste un poco la garganta. Muchas veces el cuerpo reacciona y ni siquiera eso se merece que le demos la categoría de síntomas, porque detrás no hay ninguna enfermedad propiamente dicha. Ya. ¿Y cómo podemos definir la hipervigilancia? ¿Cuándo estamos siendo demasiado vigilantes de lo que nos pasa? ¿Dónde está ese límite entre, claro, también es que los mensajes que nos mandan es que tenemos que hacer el diagnóstico precoz, que tenemos que estar pendientes de nosotros porque es muy importante un diagnóstico precoz? También esto nos obsesiona un poco. Entonces, ¿cómo podemos distinguir entre estar hipervigilantes
o ser responsables de nuestra salud? Pues fíjate, por una parte creo que es importante entender, y lo decías muy bien, que nuestra sociedad vive en una dualidad permanente, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Por una parte, más vale prevenir, ¿no? Que nos lleva a hay que consultar pronto, como tú decías. Pero por otra parte hay otro mensaje que también es cierto, y es aquello tan sabio de como vayas al médico seguro que te encuentra algo, ¿no? Ese equilibrio entre ir al médico cuando realmente hace falta y cuando realmente hay que prevenir, ahí es donde está la excelencia. Seguramente la clave está en una cosa que yo defino como el PTI, como las siglas de paciencia y tolerancia a la incertidumbre. Es decir, me aparece un pequeño malestar, no lo sé, pues decíamos antes, ¿no? Me duele un poco la garganta. Sí. ¿Me preocupo? No, paciencia, a ver cómo va. Oye, mañana igual me duele menos, o igual incluso dura 2 o 3 días, pero es un dolor, no aparece fiebre alta, no hay otro síntoma. No me debo preocupar, ahí va esa paciencia y esa tolerancia a la incertidumbre, es decir, yo no sé seguro cuando me empieza a doler la garganta ahora mismo, Mara, si dentro de 2 horas voy a tener una fiebre de 39,5, pero acepto la incertidumbre de, oye, voy a ver qué pasa. Y si van evolucionando las cosas bien y no aparece un síntoma grave y no aparece algo que sea preocupante, me puedo permitir esperar para ver si es una pequeña molestia que se resuelve sola. Cuando aparecen datos que hacen que hay que consultar, evidentemente, pues hay síntomas graves en sí mismos, un dolor en el pecho, vomito sangre o un dolor insoportable, evidentemente no estamos hablando o hago de pis con sangre también. No, y la fiebre también es un síntoma al que hay que estar atento, no si la tienes un día, pero si la fiebre se repite. Un día un analgésico no te baja, otro día la fiebre también es un síntoma al que hay que estar atento, ¿no? Lo decías muy bien. También depende de la evolución y del contexto, ¿no? Te pongo 2 ejemplos muy diferentes. Época de gripe, que estamos todavía, bueno, estamos saliendo de ella. Si en mi casa ha habido ya 2 con gripe y yo mañana tengo fiebre de 39 y tengo dolor de garganta y me duele todo el cuerpo, Mara, pues probablemente no me tenga que preocupar lo más mínimo, aunque tenga una fiebre alta. ¿Por qué? Porque estoy en un contexto que entiendo. Y hablamos de esta incertidumbre, dentro de la incertidumbre, lo mal es que tenga la gripe como la acaba de pasar mi mujer y la acaba de pasar mi hijo. En este contexto no, pero si estamos hablando mañana de la misma fiebre, pero en una persona, te pongo un ejemplo completamente diferente, que está recién trasplantado, pues para esta persona la mínima aparición de fiebre tiene que llevarla a consultar al médico, pero en 10 minutos. Claro. Es decir, al final lo que tenemos que ver es, digamos, la situación global de todo, porque de verdad, Mara, a cualquier síntoma que tengamos le podemos buscar un diagnóstico, un nombre, y detrás de eso un tratamiento, pero ponerle etiquetas, nombres y diagnósticos a cualquier pequeño malestar cotidiano realmente no nos acerca a la salud, nos aleja de ella. Hay una cosa que también sería interesante dejar claro y que tú dejas súper claro en el libro, y es que luego hay determinadas circunstancias que te hacen estar más vigilante. Por ejemplo, si tú tienes antecedentes de cáncer de colon, tienes que hacerte una colonoscopia probablemente una vez al año mínimo, y luego cuando ya te vayan diciendo los médicos. Si tienes un antecedente de un cáncer de mama también, o sea que los antecedentes sí te hacen estar un poco más vigilante por eso, porque tú tienes un antecedente. Efectivamente, lo decíamos antes hablando de la fiebre en un ejemplo, y lo decías tú muy bien hablando de los mal llamados chequeos, ¿no? Es decir, el chequeo rutinario, lo que todos entendemos como un chequeíto, oye, hacemos unas pruebas para ver cómo estoy. Esto no lo digo yo, que si lo dijera yo no tendría ninguna importancia. Lo dice la iniciativa Cochrane, que es una iniciativa a nivel internacional de altísima reputación y prestigio, que dice que los chequeos rutinarios de salud no han demostrado utilidad para la salud, que aumentan los diagnósticos, aumentan los tratamientos, pero no mejoran tu salud. Frente a esto, ¿qué es lo que tenemos? Y tú lo señalabas muy bien. No el chequeo de rutina, las pruebas iguales para todo el mundo, sino yo qué necesito. Y tú ponías ejemplos muy claros. Si yo tengo antecedentes familiares, si mi padre, si mi madre, si mi hermano han sufrido un cáncer de colon, yo tengo un elevado riesgo y por eso me tengo que hacer determinadas pruebas, una colonoscopia, y que se irá repitiendo cada 5 años, cada 3 o cada año, según los hallazgos en las colonoscopias previas. Eso está indicado. Ahora, ¿esto significa que todas las personas que tengan 30 años se deben hacer una colonoscopia por si acaso? No, hay que adaptarlo al riesgo de cada uno. Y el riesgo, tú lo decías, depende de los antecedentes familiares, pero también dependen de mis hábitos, también dependen de en qué trabajo, también dependen de mis situaciones vitales. Por eso es tan importante que personalicemos qué necesito yo realmente, porque lo que ha demostrado ser útil para mí, perfecto, pero lo que no hay que evitarlo. Hay que entender, aunque a veces sea difícil de explicar, que más en medicina no siempre es mejor, que hay que hacer las pruebas que están indicadas y las que no es mejor evitarlas.
Bueno, doctor, vamos a repetir los 4 puntos básicos para mejorar la salud. Ya de envejecer hablamos otro día. Bueno, es importante lo de envejecer. Sí, yo creo que a eso le podemos dedicar otro capítulo, que es lo que va unido al envejecimiento, que también eso necesita un capítulo aparte. Y querría que cerráramos esta entrevista repasando estos 4 puntos básicos que decías al principio, que decías que es tan fácil, porque es A, B, C y D, ¿no? Comer más sano, hacer ejercicio y evitar tóxicos que suelen centrarse en tabaco y alcohol. En la medida de lo posible, en la medida de lo posible. Y ojo, y ser consciente de que podemos saltarnos cualquiera de esos hábitos cuando queramos, porque nos apetece, porque queremos disfrutar de la vida o porque queremos comernos un dulce y no pasa absolutamente nada, que también salud es disfrutar de la vida. Sí. Lo importante es que no nos engañemos y que no pensemos que por dar justo 10.000 pasos porque me he comprado un reloj hace 3 días, estoy muy sano si me sigo fumando todos los días 2 paquetes de tabaco. No busquemos atajos, Mara, seamos conscientes de lo que es importante, cómo tenemos de verdad cuidar la salud y huyamos de esos cantos de sirena que nos prometen una salud falsa, insisto, en forma de complemento, de suplemento, de hacerme muchas pruebas o muchos chequeos o de tomarme un alimento que promete ser milagroso. Que no, que la salud es sencilla, pero como tú decías, a veces es difícil de cumplir esos hábitos que son tan importantes. Sí, luego muchas veces con esto del envejecimiento, ¿no? Decíamos, no, es que claro, es que cada vez me cuesta más, es que me duele tal, es que me duele cual. Y entonces esa es la típica excusa para no salir a caminar, no hacer nada de deporte, quedarte en el sofá, y entonces eso conlleva sobrepeso. Tenemos que darnos cuenta también de cómo nosotros vamos cambiando nuestros hábitos y que muchas veces van a peor en lugar de ir a mejor. Cuando teníamos hace 10 años hacíamos una vida súper activa y de repente 10 años después ya igual no la hacemos tan activa. Claro, con el envejecimiento hay que tener 2 claves. Primera, y esto hay que decirlo alto y claro, el envejecimiento no es una enfermedad, y lo digo porque a veces lo parece. A veces vemos por ahí medicina anti-envejecimiento. Medicina anti-envejecimiento no, porque no es una enfermedad. Evidentemente lo que tenemos que hacer es ir adaptando nuestros hábitos, y el ejercicio físico es bueno a cualquier edad. Evidentemente, si yo con 70 años me da por empezar a correr y hacer una maratón, oye, pues igual no sé si es el mejor momento para eso, o para empezar a jugar al pádel con 80. Igual no. Hay que hacer ejercicio en todo momento de la vida, pero igual que cambiamos en otras facetas, cuando vamos cumpliendo años, pues también hay que irse adaptando, hay que adaptar la alimentación, hay que adaptar el ejercicio, pero al final la clave es la misma: buena alimentación, ejercicio, evitar los tóxicos y, por supuesto, adaptada a cada una de nuestras circunstancias, y la edad es una de ellas. Uh-huh. Doctor Fernando Fabiani, autor de La salud enferma, muchas gracias por habernos atendido aquí en El Faro. Gracias a vosotros siempre, ese faro que siempre nos guía, claro que sí. Buenas noches. Buenas noches.